Capítulo 18. Price parece estar dejando toda su ira y rabia sobre la máquina de correr. Corre y corre. Sus zapatos pisando fuerte con mal humor da fuertes golpes contra la base de la máquina. Es viernes por la noche y el lugar está bastante vacío y te gusta de esa manera. Piensas que esto es algo que te gustaría hacer una vez por semana. Después de una corta carrera en la máquina, encuentras a Rebecca haciendo máquinas. Sientes el estómago cada vez más caliente y la garganta cada vez más espesa cuando te encuentras memorizando la forma en que sus brazos se doblan dentro y fuera. Su cara está brillando por el sudor, con su cabello pegándose. Ella está lamiendo sus labios en la concentración y su estómago se endurece con cada respiración que hace. Te acercas a ella hasta que estás justo al frente y te encuentras sonriéndole. Sus ojos se abren un poco más y ella sonríe alegremente de nuevo, sabiendo lo que estás pensando ahora mismo. Te ves tan bien, le susurras con la mano apoyada sobre tu pecho para controlar que tu corazón todavía esté trabajando. Arqueas tus cejas y te agachas pretendiendo atar tus cordones de los zapatos, cuando en realidad solo estás buscando una excusa para tocar cualquier parte de ella. Tu burla funciona cuando ves cómo traga saliva y sus ojos caen en ti. Solo me estoy atando los cordones, dices con un guiño, y caminas lejos buscando algo más para hacer antes de saltar sobre ella. Se convierte en un pequeño juego secreto. Rebecca te toca de vez en cuando, sus manos haciendo contacto con tu piel. Como cuando estás haciendo flexiones, ella se acerca y toma tu botella de agua, la abre y bebe lentamente de ella. Y tú miras su garganta tragando cada trago, y no solo te resulta irracionalmente sexy, también te las arreglas para encontrar un significado más profundo que hace que tu corazón se sienta más brillante. Ella toma tu agua, sin pedir permiso. Acaba de tomar tu agua, como diciendo que lo que es tuyo es suyo, y te sientes tonta por entender eso en un gesto tan simple, pero te hace sentir muy bien. Sus ojos se encuentran con los tuyos y cada ciertos minutos, al principio son tímidas y sueltan una risita en secreto, pero luego resultan más oscuras, cuando ella comienza a mirarte a los ojos de una manera que te hace sentir como si estuvieras de pie, sacándote lentamente cada pieza de ropa, con tan solo una mirada. Miras hacia abajo para recordarte que tienes la ropa puesta, pero nunca te has sentido más expuesta en tu vida. Rebecca arregla la etiqueta de tu top en la parte de atrás y se toma la oportunidad de pasar sus manos por tu espalda, que hace que tus ojos revoloteen cerrándose. Antes de que esté de nuevo haciendo algo más, ambas siguen la noche compartiendo sonrisas secretas y miradas robadas, utilizando todas las oportunidades para rozarse. Todo lo demás apenas se nota. Sientes como un ruido de fondo cuando Rebecca está a tu alrededor. Con el tiempo, te encuentras en las máquinas de remo con Lognan. Estás contenta de saber que pasó 5 minutos hablando con Rebecca, ya que son 5 minutos más de los que esperabas. Pasó 40 minutos hablando con Enfa. Le preguntas al respecto, pero ella dice que fue un placer hablar con una desconocida y realmente no puedes discutir con eso. Estás disfrutando mucho de esta noche. Sin embargo, puede que tenga que ser la emoción que Rebecca causó en ti, pero si no, también es que te sientes tan segura aquí con gente que sabe lo tuyo con Rebecca y no las juzgan o hablan contigo acerca de eso. No hay presión aquí, dentro de este grupo de personas, y realmente te gusta. También te gusta hacer ejercicios. Te da algún tipo de odio admitirlo,
pero estás disfrutando aún del aire húmedo del gimnasio. Sus manos están sudorosas como el infierno mientras tiras de un lado a otro en la máquina de remo, hasta que sientes los músculos de los brazos y los hombros que comienzan a doler y aflojas. Vamos, tiras. Continúa, tiras. Loghnan, exhalas y sonríes de satisfacción a la mujer a tu derecha que va a un ritmo mucho más pausado. Ella tira una última vez, se desliza hacia la parte delantera de su máquina de remo y se detiene, disparándote un gesto impaciente. No es una carrera, Frin. No estamos remando realmente, dice secamente. Vamos, usa tu imaginación. Le haces muecas a ella, todavía tirando de un lado al otro. Loghnan te mira arqueando una ceja. ¿Te sientes bien? Has estado muy hiperactiva. Y arrastra y te da una mirada mordaz. Y sus labios se separan como si pensara en la siguiente palabra. Feliz, supongo. Tu sonrisa se ensancha. Eso es porque estás feliz. ¿Todo está bien entre ustedes dos? Loghnan te pregunta en tono curioso. Sí. Es solo que siento que no estamos en el mismo nivel de relación. Y tal vez esto está bien ahora, pero a largo plazo sé que encontrará a alguien más estable y fiable que yo. Es una tontería, Frin. Loghnan se burla. Veo la forma en que te mira. Rebeca está loca de amor por ti. Tal vez ese es el problema. Tal vez es necesario que haya un poco menos de locura en tu vida. Sientes una mano húmeda sobre tu hombro y las rodillas al instante se debilitan. Te has olvidado de remar y te detienes para recuperar el aliento. Rebeca viene paseándose alrededor de ti hasta llegar al otro lado, sus dedos corriendo por tu brazo. Sonríes con timidez y aprietas más el agarre del mango. Sus ojos están brillantes, con sudor en la frente y sus bíceps tonificados. Las venas de las muñecas y la parte posterior de sus manos están apareciendo y te resulta increíblemente atractiva. Ella dirige el dorso de la mano por su frente y exhala como si hubiera corrido una maratón. Traga saliva con dificultad. Todavía estás esperando el día en que su atracción se haya ido, o al menos te deje menos embobada. Hasta ahora no ha sucedido. ¿Le puedes decir? Loghnan le habla a Rebeca, que va muy rápido y se va a lastimar un músculo. Tienes razón. Rebeca siente y te sonríe. No vas a lograr nada yendo rápido. Se supone que debes mantener un ritmo para que puedas trabajar por más tiempo. Estoy bien. Te encoges de hombros con aire de suficiencia, asegurándote de flexionar tus músculos y te inclinas hacia adelante un poco más, de modo que tu parte superior está directamente debajo de la línea de visión de Rebeca. La miras con diversión mientras parpadean esos ojos hacia abajo por un breve instante antes de que su mano esté de vuelta en tu hombro. Ella se inclina hacia ti y te susurra al oído. Te vas a quemar a ti misma si vas tan rápido como un conejo. Respira y puedes oír la sonrisa en su voz mientras su aliento te hace cosquillas a un lado de tu cuello. Lo mejor es ir lento y duro. Su voz sigue bajando antes de que ella se eche hacia atrás y se vaya lejos de ti, yendo a las caminadoras. La miras alejarse en un silencio atónito. Dejas que tu control sobre las máquinas se aflojen. Miras a Loghnan tímidamente, que ya está dándote una mirada de complicidad. Es normal, dices débilmente. ¿Qué es normal? Ella sonríe mirando divertida. La miras y vuelves a mirar a Rebeca, que todavía está caminando lejos. Tus ojos caen en ella y estás decepcionada de que ella no lleve algo más apretado.
¿Querer hacer el amor todo el tiempo? Frin. Lognan voltea los ojos y se ríe de ti. Lo hicieron ayer por la noche, ¿no? Sí. Te muerdes los labios sin poder contener tu sonrisa. Bueno, tengo que admitir, dice ella lentamente, como si no quisiera estar equivocada en algo. Es bueno verte así. No puedo recordar la última vez que te vi no tan tensa. Le sonríes golpeándola amistosamente. Gracias, Nan. Eso significa mucho para mí. Pero, volteas los ojos. Sabías que había un pero. Hay algo de ella que creo que debes saber.